Catálogo Divino. En esta quinta temporada escucharás historias de amor, pasión, traición, valentía, sabiduría y perdón. Demos paso a los santos y beatos que nos preceden en el cielo y siguiendo su ejemplo luchemos por ser parte de los coros angelicales. Catálogo Divino. Bienvenidos a Catálogo Divino, un espacio donde descubrimos historias que nos recuerdan que la fe y la razón, lejos de ser enemigas, son dos alas que nos elevan hacia la verdad. Descubramos cómo la fe, la historia y la belleza se encuentran para revelarnos que Dios sigue escribiendo maravillas en cada época. Y para ello nos adentraremos en un tema que toca profundamente nuestra vida espiritual y también nuestra vida intelectual, la búsqueda de la verdad. Porque la verdad no se posee, se busca. No se inventa, se descubre. Y toda verdad auténtica, ya sea en la ciencia, la filosofía o la fe, conduce siempre a Dios. Recordamos hoy a los santos y beatos que iluminan la iglesia con sus dones. Santa Crispina Tagorense, mártir. San Sabas, abad. San Lúcido, monje. San Geraldo de Braga, obispo. Beato Bartolomé Fanti, presbítero religioso. San Juan Olmen, presbítero y mártir. Beato Nicolás Steinsen, obispo. Beato Felipe Rinaldi, presbítero religioso. Y el Beato Jean-Baptiste Fouquet, presbítero. En el siglo XVII, en el apogeo del racionalismo, surge un hombre que demostró la verdad de manera brillante. Un científico revolucionario, anatomista, geólogo, cristalógrafo, que terminó siendo obispo y misionero. Un hombre que fue uno de los científicos más brillantes de su siglo y que al mismo tiempo llegó a ser un pastor humilde, un enamorado de Cristo y un misionero incansable. Hoy contemplamos la vida del beato Nicolás Steinsen, conocido como Niels Steinsen, uno de los padres de la geología moderna y un testigo prodigioso de la armonía entre fe y ciencia. El genio científico Nicolás Steinsen nació en Copenhague, Dinamarca, en 1638, en el seno de una familia luterana. Desde niño mostró una inteligencia fuera de lo común, observador, curioso, silencioso, reflexivo. A los 19 años ingresó a la Universidad de Copenhague para estudiar medicina. Muy pronto se reveló como uno de los anatomistas más brillantes de Europa. A los 22 años, durante sus estudios en Ámsterdam, hizo su primer gran descubrimiento, el conducto de la glándula parótida, que hoy lleva su nombre, el conducto de Steinsen, fundamental en la medicina moderna. Su pasión era simple y poderosa: comprender cómo Dios había diseñado el cuerpo humano. Decía: la belleza de las obras creadas debe llevarnos al artista. Su peregrinaje por la ciencia lo llevó a los centros académicos más importantes de Europa. En Florencia, Italia, fue acogido por la corte de los Medici y se unió a la Accademia del Cimento, Academia de Experimentos. Aquí su curiosidad lo llevó a un hallazgo inesperado. Tras diseccionar la cabeza de un enorme tiburón capturado, comparó sus dientes con unas piedras misteriosas halladas en las montañas, las llamadas Glossopetrae. Su conclusión fue revolucionaria para la época. Esas piedras eran dientes de tiburón fosilizados. Al entender esto, formuló dos de los principios fundamentales de la geología moderna: la ley de superposición de estratos y el principio de continuidad lateral. Fue en Florencia, bajo el patrocinio de los Medici, donde el joven científico comenzó a entrar en contacto con el pensamiento católico. La belleza del arte, la profundidad de la filosofía y la seriedad del debate teológico lo cautivaron. Steinsen era un buscador sincero. Cuando encontraba una verdad, no la rechazaba, solo pedía algo: una verdad mayor que explique todas las verdades. Steinsen, con solo 31 años, publicó su obra cumbre, De Sólido, sentando las bases de la geología. También descubrió la ley fundamental de la cristalografía,
la constancia de los ángulos interfaciales. Pero a la par de su investigación de la Tierra crecía su búsqueda de la verdad espiritual. Como luterano observaba la fe católica en Italia con un rigor similar al que aplicaba en el laboratorio. Las preguntas de fe lo inquietaban. No podía conciliar las divisiones doctrinales con la búsqueda de una verdad inmutable. Su método era claro. A Descartes no le reprocho el método, sino el abandono del método. Es decir, la verdad debe ser perseguida hasta su conclusión lógica, sin conformarse con hipótesis. En 1666 ocurrió un acontecimiento decisivo, la procesión de Corpus Christi en Florencia. Steissen quedó profundamente impresionado al ver a tantos hombres y mujeres arrodillados ante el Santísimo. Comprendió que allí había una fe viva, un misterio palpable, una presencia real, y su corazón se abrió. Su coherencia intelectual y moral lo llevó a abrazar la fe católica en 1667 en Florencia, ante la evidencia de la tradición y la caridad que observaba. Su conversión fue un punto de inflexión radical. Su afán de servir a la verdad absoluta lo llevó a dejar la ciencia y dedicarse enteramente a Dios. El 4 de noviembre de 1667, Nicolás Steissen fue bautizado en la Iglesia Católica. Al recibir el sacramento, dijo una de sus frases más conocidas: La verdad eterna no puede contradecir la verdad descubierta. Tras años de investigación, Steissen comenzó a sentir un llamado más profundo. La ciencia llenaba su mente, pero Cristo quería llenar su corazón. Renunció a honores, laboratorios y prestigio. Y en 1675, a los 37 años, fue ordenado sacerdote. 2 años después, el Papa Inocencio X lo consagró obispo y lo envió como vicario apostólico a las tierras del norte de Alemania y Escandinavia, su tierra natal, zonas fuertemente luteranas. Su misión era difícil: evangelizar territorios casi totalmente protestantes, donde la Iglesia Católica había desaparecido por completo. Pero él aceptó ese desafío con la misma humildad con la que estudiaba fósiles o diseccionaba órganos. El obispo científico vivió su episcopado con una austeridad extrema. Hizo sus visitas pastorales a pie, en medio de la nieve y el frío, despojándose de toda comodidad y vendiendo sus anillos y cruces para ayudar a los pobres. Dormía poco, comía lo necesario, caminaba millas bajo la lluvia para visitar enfermos y convertir corazones. Su caridad era tan grande que la gente lo llamaba el obispo que vive como un pobre entre los pobres. Fue un precursor del ecumenismo, uniendo la claridad en los principios con una apertura límpida y caritativa hacia las personas de otras confesiones. A pesar del rechazo de muchos, él no se desanimaba. Repetía una frase bíblica que lo acompañó hasta la muerte. La caridad es paciente, es servicial, todo lo soporta. Y realmente soportó todo: incomprensión, persecución, pobreza y abandono. Pero no dejó de anunciar a Cristo. Sus últimos años fueron especialmente duros. Vivió prácticamente sin recursos, dependiendo de la providencia, pero nunca renunció a su misión pastoral. Murió santamente en Schwerin, Alemania, el 5 de diciembre de 1686, consumido por su intensa actividad y por las penitencias que se imponía, dejando un legado de santidad que inspiró a sus contemporáneos. Fue beatificado por San Juan Pablo II en 1988, quien lo llamó un gigante de la ciencia y un gigante de la fe. El beato Nicolás Steissen nos recuerda que la ciencia no es enemiga de la fe, todo lo contrario. Cuando la ciencia es honesta, conduce al Creador. Nos enseña que buscar la verdad es un acto de humildad y que el corazón humano solo encuentra descanso cuando encuentra a Dios, como dice el Salmo 27, versículo 8. Tu rostro buscaré, Señor. Steissen fue un hombre que pudo quedarse con honores científicos, pero eligió ser un pastor pobre. Pudo vivir bajo los aplausos, pero eligió vivir bajo la cruz.
y en esa renuncia descubrió la auténtica grandeza, una vida totalmente entregada a Cristo. Pidamos la intercesión de este gigante de la razón y de la fe, el beato Nicolás Steinsen. Oh Dios, que has guiado al beato Nicolás Steinsen en la búsqueda incansable de la verdad, desde las profundidades de la tierra hasta la inmensidad de tu amor. Concédenos, por su intercesión, la gracia de usar la inteligencia que nos diste para admirar tu creación y seguir a Cristo con la misma coherencia y entrega humilde. Amén. Su vida nos enseña que el estudio del universo, lejos de alejar al hombre de Dios, lo acerca a Él. Como científico, buscó las leyes de la naturaleza. Como obispo, buscó la ley del amor en el Evangelio. Ambas lo condujeron a la misma verdad. En los momentos de duda o de conflicto entre la ciencia y la fe, recordemos la actitud del beato Nicolás Steinsen. Cuando la razón ya no podía explicarlo, él se refugió en la palabra inmutable de Dios. Como el apóstol Tomás, Steinsen, tras recorrer el mundo y la ciencia, pudo decir: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Sigamos su ejemplo, buscando la verdad con rigor y amándola sin límites. Beato Nicolás Steinsen, ruega por nosotros.